Enseñanza 2 de discipulado pues del Señor, un pacto profético, llamados con propósito. Dice que damos gracias al Señor Todopoderoso por permitirnos estar reunidos en este momento para deleitarnos en su palabra. La enseñanza de hoy se llama llamados con un propósito. Dios nos llama con un propósito divino, con un propósito divino en nuestras vidas. Desde que aceptamos o recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, desde ahí comienza nuestro viaje espiritual. Oiga bien, hermana, desde que usted decidió aceptar al Rey de Reyes, Señor de Señores, mucha gente dice, pero no, tú no aceptas al Señor, él no sé cómo y todo eso, pero el Señor, ¿cómo le digo? La cuestión aquí está que nosotros le abrimos el corazón, o sea, nosotros lo recibimos como nuestro Señor de nuestras vidas, porque Él pagó, Él fue crucificado por Él, o sea, Él fue crucificado por nosotros. Entonces, desde que usted comienza, hermana, a caminar, espiritualmente hablando, usted comienza su viaje espiritual. Su viaje espiritual, desde el primer momento en que usted le entrega su vida al Señor Jesús, y usted le dice, Señor Jesús, aquí estoy todo y quiero caminar contigo, usted comienza su viaje espiritual. Pero en medio, entonces usted recibe un llamado, pero en medio del llamado, escuche bien, pero en medio del llamamiento, del medio, en medio del llamado, cuando Dios a usted la llamó y usted comenzó su viaje espiritual, pero en medio del llamado hay un desierto. ¿Mm? Hay un desierto que debemos que pasar. Hay un desierto que debemos que cruzar para llegar al reposo espiritual. Hay un desierto. ¿Qué significa qué es propósito? El propósito es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Mucha gente no está, escuche lo que le voy a decir, muchos cristianos han dejado de hacer el propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos o cuando decimos o cuando Dios o lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros caminemos bajo el propósito de su voluntad. Es la intención, dice, o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. Dice que el propósito también es un objetivo, algo que se requiere conseguir y que requiere de esfuerzo y de ciertos sacrificios. Nosotros, hermana, para ser grandes, tenemos que esforzarnos y tenemos que a veces sacrificarnos. Es como aquella persona que estudia o el estudiante que quiere ser doctor, que quiere ser ingeniero o quiere ejercer una carrera futuro. Tiene que esforzarse y tiene que sacrificarse. Entonces vemos que en la vida secular también, en la vida pues naturalmente hablando, hay esfuerzos y sacrificios para alcanzar un objetivo o un propósito. O sea, en cambio, en el cristianismo, cuando nosotros comenzamos ese viaje espiritual, cuando nosotros nos decidimos seguir a Cristo, estamos marcando un camino hacia un propósito divino y que ese propósito se va abriendo con esfuerzo y con sacrificios. Escucha estas dos palabras, esfuerzo y sacrificios. Para cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas hay que pasar desiertos. O sea, era cuando yo le decía, dígame quién dijo que el cristianismo era fácil.
Nadie. ¿Quién dijo que seguir a Cristo era fácil? Nadie. Esto es de valientes, pero el Señor nos llena de sus promesas. O sea, para cumplir el propósito del Señor en nuestras vidas hay que pasar desiertos. En Lucas 4:1 vemos que Jesús dice, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Vemos que Jesucristo experimentó lo que es estar en un desierto, pero él no fue tentado y él fue, dice, llevado por el Espíritu al desierto. O sea, ¿qué es un desierto, hermana? Un desierto es un lugar de transformación usado por Dios para nuestro bien. En el desierto, nosotros dependemos de Dios, no de las personas, no de lo que yo sé, no de lo terrenal. En el desierto se destapa todo, porque es un lugar de transformación, dice, usado por Dios para nuestro bien. Dios quiere transformarnos. Por eso le digo, para cumplir el propósito de Dios, Dios a veces nos lleva a esos desiertos. Nos lleva a situaciones donde solo nuestra fe en Él, reconocemos su palabra, su poder y sus promesas. Jesús venció en el desierto. Jesús nos da la fortaleza para vencer. Jesucristo nos abre el camino para seguir. En nuestro propósito tenemos que avanzar y no quedarnos en el desierto. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Mucha gente es que le huye a los desiertos. La gente cree, hermana, que sacrificio y esfuerzo no valen el Señor. Por eso le digo, cuando caminamos con el Señor y empezamos a caminar, el propósito se debe de cumplir en nuestras vidas. Pero hay que entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay que entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros entendemos el propósito de nuestro Señor en nuestra vida, habrán desiertos. Pero dice la palabra que Dios no va a poner una carga que nosotros no podamos soportar. Dice la palabra que Dios es fiel para los que somos fiel a Él. Y Dios honra a quien le honra. Y también dice la palabra que Dios es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo. Entonces vemos que el desierto vendrán, pero más también vendrá la salida, vendrá la victoria. O sea, prácticamente le estoy diciendo que hay gente que huye a ser probado. Por eso no pasan de ahí. En pocas palabras se lo digo. Nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Nadie quiere sufrir. Pero todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Hermana, ¿cuántos quieren ser usados por Dios, pero no quieren pagar el precio? ¿Cuántos quieren solo lo fácil, pero no quieren que lo dañen? No quieren sufrir. No quieren ser rechazados. Ahí es donde entendemos que en nuestro caminar, cuando avanzamos, hay sufrimientos, hay rechazos, hay dolores. Pero cuando estamos en ese desierto, Jesucristo estuvo en ese desierto. Y porque Jesús estuvo ahí, no fue porque fue tentado.
Él tenía que estar ahí para experimentar lo que se sentía para podernos socorrer a nosotros. Y lo va a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús en ningún momento, hermana, fue tentado. Fue tentado, pero no cayó a la tentación, a eso me refiero. Y fue tentado por el enemigo. Entonces vemos que en nuestro desierto, quien se presenta a veces es Satanás. Satanás vestido de oveja. Entonces vemos que en nuestro desierto, en ese lugar de transformación, que es usado también por el mismo Dios, es para nuestro bien, para nuestro crecimiento, es para enseñarnos. Y Jesucristo venció en ese desierto. El desierto se usa en nuestras vidas para ser transformados, para conocer qué es lo que tiene, qué es lo que está en nuestro corazón. Y de ahí conocer y seguir adelante en ese propósito. Porque si no hay desierto, no hay propósito. Porque, vaya, dice, lo voy a leer, Hebreos 2, Hebreos capítulo 2, verso 16. Dice Hebreos 2, 16 al 18. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Quién debía ser semejante a nosotros? Jesús. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, dice. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, ahí está hablando que Jesucristo fue tentado, pero no cayó, pero es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahora, Hebreos, ahí mismo, 4:14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oiga, Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, vemos que para que se cumpla la palabra en nuestra vida, era lo que se estaba hablando. Hay desiertos. Nadie quiere sufrir. Escuche lo que le digo. Nadie quiere sufrir. Todos buscamos la superación y evitamos el dolor. Pero Jesucristo venció en el desierto. Jesús nos da la fortaleza para vencer. Jesucristo nos abre el camino para seguir, porque Él estuvo ahí. Él estuvo en el desierto. Según los versículos que leímos ahorita, Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro socorro. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo se compadece de nuestras debilidades, ¿verdad?
Entonces, pero vamos a lo mismo. Nadie quiere sufrir. Voy con otra cosa. Para que el propósito se cumpla en nuestras vidas, debemos de entender, como le decía al principio, que nosotros vamos a pasar por desiertos. Ese desierto es un lugar de transformación y es usado por Dios para nuestro bien. En ese desierto se nos van a presentar un montón de situaciones. Jesucristo pasó, Jesucristo fue sufrido, Jesucristo fue tentado, pero no en pecado. Jesús nos enseña en su palabra que nosotros podemos salir de nuestros desiertos. ¿Y para qué? Para seguir cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver aquí en Lucas 22:39. Jesús ora en el monte de los olivos, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo no quería morir, ¿va? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo estaba Jesucristo? Estaba en agonía, oraba más intensamente. Vemos aquí el sufrimiento de Cristo bajo el propósito del Padre. Este era el propósito. Jesucristo, hermana, tenía un propósito aquí en la tierra. Pero aquí es donde, mire, aquí está la revelación. El propósito de vida estaba en la vida del Padre. Porque le dijo: pero no se haga mi voluntad, Padre, sino la tuya. Cuando nosotros caminamos bajo el propósito del Padre, nosotros nos negamos a nosotros mismos y decimos: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En todos los aspectos de nuestra vida, aún Jesucristo, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Él decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero vemos que él siempre respetó la voluntad del Padre, el propósito del Padre. Por eso dice sufrimiento, el sufrimiento de Cristo bajo el propósito del Padre. Y ese propósito era tan grande sobre él para darnos vida eterna a nosotros, para darnos más de la salvación. Ahora entendemos, escuche, que a veces cosas
insignificantes vienen a nuestra vida y nos quiere detener el enemigo. Cuando Jesucristo sufrió más, cuando el mismo Jesús sufrió en carne viva. Y estos ataques que vienen a veces, no es ni a la carne que nos llegan, porque son demonios y son espíritus. Ahora, vemos la gran diferencia. Aún Jesús tuvo agonía. Dijo, si quieres, pasa de mí esta copa. Aún el mismo Jesús. Pero respetó la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No hacer nuestra propia voluntad, sino la del Señor. Cuando caminamos bajo el propósito de Dios, escuche, es hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Hay mucha gente que es llamada, pero no cualquiera hace la voluntad del Señor. O sea, no cualquiera hace la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en sus vidas no se ha despertado. El tema es llamados con propósito. No somos cualquier cosa. Desde el primer instante que Jesucristo nos llamó, nosotros caminamos con Él. Pero no significa que no vamos a padecer. No significa que no van a haber tribulaciones. No significa que no van a haber pruebas, que no van a haber desiertos, que no va a haber cosa que a nosotros nos afecte, ya sea espiritualmente o en carne. Pero es necesario pasar por ciertas circunstancias en nuestras vidas para conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso decimos, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, es aquí, hermana, donde viene, y quiero hablar de esto, bajo el propósito siempre. Y le quiero decir en Romanos 8:28. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos, dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora lo voy a leer en la otra, 8:28. Además, sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Esta es la versión de original traducida al español. Dice, además, sabemos que Yahweh dispone todas las cosas para el bien de aquellos que le aman y son llamados de acuerdo con su propósito. ¿Va? Dice, en la otra versión, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces nosotros somos llamados bajo un propósito divino. El propósito divino debe cumplirse en nuestra vida hasta cuando Dios permita.
Ahora le digo esto, no todo pasa para bien, porque no están bajo el propósito de Dios. Aquí en este texto bíblico vemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero hay cosas también que no todo pasa para bien, porque no están bajo el propósito de Dios, sino que están sumergidos en el pecado, y la paga del pecador es la muerte. Conforme a su propósito. Hay personas que dicen amar a Dios, pero no aceptan el llamado de Jesús en sus vidas. Jesucristo llama a la gente, hermana, no solo para que estén sentados en las iglesias, no solo para que estén recibiendo la palabra, sino para convertirlos en discípulos. Pero dice, la mies es mucha y los obreros son pocos, llamados para caminar bajo un propósito. En ese, como les dije en principio, bajo ese propósito de vida, bajo ese propósito, ese caminar, van a haber desiertos. Pero tenemos nuestro pronto auxilio, que es Jesucristo. Si tú has aceptado el llamado, tendrás tropiezos. Amén. Tendremos tropiezos, dificultades, pruebas. Vas a padecer. Tendrás aflicciones, menosprecios, pero todas estas cosas se tienen que manifestar en nuestras vidas, porque estamos caminando bajo un propósito divino. Es necesario, porque dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Hermana, cuando se presente una prueba, al final de la prueba está la victoria y nos ayuda bien. ¿Para qué? Tal vez no teníamos fe, pero Dios en su misericordia nos llena de fe. Por eso dice que todo nos ayuda a bien bajo el propósito de Dios. Ahora, el escenario que usted había presentado va a ser un escenario ya diferente. La madurez del cristiano viene con las pruebas, viene con las dificultades, viene con los padecimientos, vienen con las aflicciones, vienen con los menosprecios. Pero Dios es fiel, Jesucristo es fiel y justo para socorrernos, para mantenernos. Porque así es la Biblia, 7 veces cae el justo y... ¿Aló? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces vemos que 7 veces cae el justo, pero más el Señor lo levanta. Es necesario que venga nuestro preso, las dificultades, las pruebas, vas a padecer, tendrás aflicciones, menosprecio. Jesucristo, el primer lugar que echó sangre fue en el Getsemaní. Jesucristo fue menospreciado, fue desechado. Jesucristo fue afligido, tuvo aflicciones, pero el propósito del Padre en la vida de él era el sacrificio, era la crucifixión, para que nosotros, sus hijos, tuviéramos vida y vida eterna, y tuviéramos ese ejemplo de vida en nuestra vida. Por eso dice la palabra que nosotros debemos padecernos a Jesús, seguir el camino de Jesucristo, seguir ese propósito del Padre en nuestras vidas. Pero todas estas cosas se tienen que manifestar.
Jesucristo nos da la fortaleza. No es nuestro propósito, no es un propósito carnal ni terrenal. Nuestro propósito es un propósito divino. Un propósito que Dios, desde que fundara la tierra, desde que hiciera todo, nosotros estábamos llamados, nosotros ya estábamos escogidos para reinar y para triunfar en Cristo Jesús. Ya las profecías estaban dadas. No, muchos te dirán que deseas, muchos te dirán que dejes las cosas espirituales, que de nada te sirve esforzarte y no mirar cambios, pero debemos entender que estamos llamados a cosas grandes, por lo cual nadie te entenderá, porque las causas espirituales se disciernen espiritualmente. Satanás quiere que retrocedas, quiere desenfocarte, pero ahí es cuando debemos entender y creer que tu llamado es divino, es de parte de Dios, el Todopoderoso, y todo lo que el Padre promete, el Padre lo cumple. Nuestro propósito es sobrenatural, porque cuando Dios llama a una persona, algo tiene que suceder en su vida, algo tiene que pasar en ella. Algo pasa en la persona cuando es llamada por el Señor. Algo debe de pasar, así como pasó en Pablo. Cuando fue llamado por el Señor, y dijo el Señor: este me es útil para la obra. Por eso la gente no entiende esto. Por eso nadie nos va a entender, porque somos llamados bajo un propósito divino, bajo un propósito espiritual. Porque el Señor está llamando. El Señor está llamando a obreros que se levanten en su palabra, en su poder, para que sean activados, para que sean llenos del Espíritu Santo y llenos de su poder. Porque Pablo, cuando fue llamado, Pablo, cuando Dios lo llamó, le dijo, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ay, Shatarabata. Lanto Roma y Koto. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Y quién fue Pablo? Un instrumento de Dios. Alguien que llevó la palabra del Señor. Alguien que se manifestó el poder de Dios sobre la vida de él, sobre la vida de los que seguían. Hoy en esta hora, oro, Padre, ya cerrando esta enseñanza. Oro, Señor amado, para que ese propósito divino se cumpla en la vida de mis hermanos, se cumpla en la vida de cada uno de mis hermanos. Que tú, Señor amado, des el socorro, que tú, Señor amado, des la fortaleza, y que ellos entiendan y que puedan ver que tú los has llamado con un propósito divino, no un propósito del hombre,
no un propósito terrenal, sino que el sacrificio, el esfuerzo no es en vano, en el nombre de Jesucristo. Que tu presencia, amado Espíritu Santo, pueda llenar en el nombre de Jesús. Solo recibe ahí en el nombre de Jesucristo. Jesús es el que te toma de la mano y te llama y te dice: no temas ni desmayes, porque yo soy el gran yo soy. Yo soy el Dios de Israel, de Isaac, de Jacob, de Abraham. El mismo Dios que estuvo con Moisés, el mismo Dios que estuvo con Elías, el mismo Dios que estuvo con Josué, el mismo Dios que estuvo con Eliseo, el mismo Dios que estuvo con Pedro, que estuvo con Pablo. Cada apóstol, cada llamado, cada siervo, cada ministro es el mismo Dios. Que el poder del Espíritu Santo sople ahora sobre las vidas en el nombre de Jesús, y que sea un revestimiento nuevo, una armadura nueva. Ahora reciban una armadura nueva. Recibe ahora una armadura nueva. Llénate del Señor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Activa la fe en el Señor, la fe de lo imposible. Créelo, solo créelo. ¿Acaso no te he dicho, dice la Biblia? Le dijo el Señor, que si crees podrás ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este momento que tu presencia y tu palabra ha sido dada. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Ureika. Amén y amén.